Hola gente random, hoy vamos a conocer la historia de un puente escondido en Puente Alto y además vamos a descubrir cómo las aguas del río Maipo se unen con las del río Mapocho, siendo que están a más de 25 kilómetros de distancia. Y para comenzar con este recorrido damos la bienvenida nuevamente a este canal al señor Juan Carlos Arellano. Gracias por invitarme una vez más a tu gran canal y gran difusión. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? La historia del canal San Carlos, una de las obras hidráulicas y civiles más importantes creo que de los últimos 500 años y no escatimo, en serio. Tuvo un gran impacto hasta nuestros días y en diferentes periodos de tiempo para el avance de esta gran ciudad, gran urbe que llamamos el Gran Santiago. Y comenzamos toda esta historia acá en el Cajón del Maipo porque lo que vamos a ver el día de hoy es cómo se unen las aguas del río Maipo, que lo vemos que está acá atrás, con el río Mapocho. Estarían recorriendo aproximadamente desde el río Maipo hasta el Mapocho unos 25 kilómetros. Bueno, estamos en la boca toma del canal San Carlos, justamente acá en el río Maipo. Acá están las compuertas que hacen la desviación de agua y que lleva hacia el sector hacia el Mapocho, cruzando todo el sector oriente de la ciudad de Santiago. Al final toda esta agua que está acá es del río Maipo. Así es, y es la que riega gran parte de la zona oriente hacia el poniente y sur de Santiago. La idea era encauzar esta agua y llevarla a Santiago para no depender solamente del río Mapocho. Lamentablemente todas las obras o ideas quedaron en cierto modo inconclusas, como por ejemplo la del año 1717, también la del año 1742 y 1772, que no fueron finalizadas ya sea por sequías, por lluvias abundantes o también falta de presupuesto. Ya en el año 1797, el ingeniero Agustín Caballero, que trabajaba junto al arquitecto Joaquín Toesca, se hizo cargo del proyecto definitivo. El canal San Carlos es catalogado como una proeza de la ingeniería chilena y hay hartas teorías sobre el origen de su trazado. Una de las más antiguas data de 1588, pero no fue hasta fines del siglo XVIII que fue finalmente terminado. Si es cierto, el canal, su trazado data de 1588, justamente en el proceso de la conquista. Muchos de esos canales que se decían que habían sido hechos, canalizaciones en el periodo de la conquista de la colonia, se ha demostrado últimamente que tenían un origen prehispánico. Es que los primeros conquistadores hablaban de la vieja o antigua acequia o canal. Eso quiere decir que antes que ellos llegaran, no se utilizaba la palabra prehispánico. Queda la duda de seguir investigando, por lo menos tenemos que tomar hoy día la referencia desde 1588 y como tú muy bien decías, que recién se concreta a finales del siglo XVIII. De hecho, siempre se pensó en hacer un canal, pero las tecnologías no ayudaban. O sea, podían ir con pala, con chuzo, haciendo cosas, pero tenían que esperar el momento en que la tecnología también los pudiera ayudar a construir este canal. Una de las grandes interrupciones que tuvo la creación del canal, la construcción del canal, fueron los desastres naturales. Y además, el año 1772, este canal fue bautizado por el constructor Matías Ugarreta como Canal San Carlos en honor al rey Carlos III de España. Uno de los primeros mandatos y formas de garantizar la victoria para la independencia de Chile fue ofrecerle a las tropas patriotas tierras irrigables por el canal San Carlos. Y decía más o menos así: se declara que todos los soldados, oficiales y comisionados militares que se distingan en la presente defensa serán premiados y que les pertenezca en el llano del Maipo, que se riega o que se debe regar por el canal San Carlos. Este mandato fue firmado por Manuel Rodríguez y Luis de la Cruz dentro de los pocos días que Manuel Rodríguez fue nombrado como director supremo interino. Finalmente no sabemos si esa recompensa se otorgó, pero como dijo Barros Arana, Chile se encontraba en 1819 más pobre que en 1810 por los 9 años de revolución, por lo que las ventas del agua del canal San Carlos y su parcelación era un buen ingreso de dinero para esta naciente nación. Canal San Carlos que en ese momento seguía en construcción. Pero lo importante que hay acá, que hay un desnivel importante y llegamos nuevamente al canal San Carlos, pero en un estado mucho más natural. Claro, como más primitivo. Más primitivo, decir. Incluso se ve el lecho de río, si ustedes ven el agua, incluso salvo la basura que está tirada, es bastante más clara que en lo natural que se ve el canal San Carlos en su trayecto, lo que está más hacia la ciudad. Y se ven esas piedras que se llaman lecho de río, así que este sería como un cauce natural que fue reutilizado
o al revés, que a través de este cauce natural se prolongó el canal San Carlos más hacia el norte en este caso. Y lo ubicamos bien, y eso fue importante porque lo ubicamos bien en el plano para ver que no haya sido una variante del canal. Claro, un estero, alguna cosa. O algo similar, no. Marca como el canal San Carlos. Durante todo este tiempo hemos estado hablando del año 1700, 1500, 1800. Probablemente en esa época el canal se haya visto de esta manera. Y acá llegamos a uno de los lugares que más mitos urbanos tiene por toda esta zona y que es conocido como el puente El Peral, construido en 1805 y que correspondería al antiguo canal San Carlos. Antiguo digo yo porque, claro, como tiene sus años, la gente le dice el antiguo canal San Carlos. Si bien estos puentes fueron construidos por Caballero a fines del 1700 y principios del 1800, el trazado final no usó estos acueductos, sino que finalmente se hizo en base a una acequia jesuita que disminuyó el presupuesto y fue terminado en aproximadamente 2 años. Mira, el puente tiene algo bastante atípico porque claramente se ve que se hizo una estructura de ladrillo al centro y en los costados se rellenó con piedra canteada para concluir y extender el puente. Y lo que podemos ver es que la altura que tiene el ojo es bastante amplio. El ojo te refieres como al agujero. Exactamente, la altura. Eso quiere decir que creemos, y yo estoy seguro, que los ingenieros de antes hacían las cosas siendo mucho más precavidos, pensando que había un aumento de caudal. Porque si vemos otro tipo de puentes son más bajos para lo que es el canal San Carlos en diferentes lugares. Puede haber cumplido 2 funciones. Uno, preparado para el caudal, aumento caudal, y otro, claramente que hay una unión entre estas 2 partes. Como que si esto en algún momento creciera, tendría un gran afluente, pues sería un gran caudal. Un gran río. Claro, un gran río. Creo que es súper importante ver los laterales de este verdadero cajón que vemos acá a lo largo, y eso justificaría la altura que tiene el puente, la altura y por supuesto la unión de estos 2 lados, porque es bastante grande. Dentro de lo que es el recorrido del canal San Carlos, creo que esta es la parte mucho más profunda y más extensa. Tengo que decir algo antes de bajar, es que este lugar está muy sucio, tomando en cuenta que este puente es monumento nacional y que muchas autoridades venían para acá a contar la historia, concejales, y que si es que salieron elegidos, o si alguien puede hacer algo por este puente que está bastante a mal traer, le puede hacer una manito gato, bienvenido es, sobre todo porque es monumento nacional. Vamos para abajo, cuidado Juan Carlos. Bueno, yo estoy con una mano menos, así que voy a tener mucho más cuidado. Si me caigo, que quede grabado. Ahí viene el agua, se va por esta tubería y en este recorrido vamos a descubrir hasta dónde va a llegar. Bueno, nos acercamos lo que más pudimos mientras las zapatillas nos permitían y claramente nos vemos la piedra canteada abajo de todo el ladrillo. Efectivamente hay piedra. No canteada, pero sí hay bloques de piedra puestos irregularmente. No son homogéneos, no tienen una estructura clásica, pero sí son útiles, justamente para la base y para que no se erosione. Mirando la construcción, ¿puede ser similar a algún otro puente que haya habido en Santiago? Puente Calicanto, si vemos los famosos ojos que tenía el puente Calicanto por las infografías, litografías, ilustraciones que hay al respecto y algunas fotografías, si es importante, se puede ver que tenía varios ojos el canal, en este caso, perdón, el puente Calicanto. Así que esa estructura es como debía haberse visto el puente Calicanto en su pleno apogeo. La única diferencia es que tenía estas bases de piedra por el caudal que tenía el río Mapocho. Y es más, recuerden que fue una de las causales que se destruyó por no tener una buena estructura. Por eso mismo, si nos devolvemos para acá y si había un alto caudal, quizás si hubiera sido realmente para uso hídrico, esto ya debía haber desaparecido hace mucho tiempo. Y ahora vamos a seguir el camino del agua y nos vamos a ir un poco más hacia el norte. Ahora llegamos a un punto muy importante, pero no solamente por la parte hídrica que después genera la agricultura y todo eso, sino que también para la parte eléctrica de todo Santiago, del Santiago de antaño. Estamos en un lugar muy importante no solo para la historia de Santiago, sino para Chile, porque en 1908 se inaugura la Central Hidroeléctrica Florida. ¿Qué es la que está acá? Exactamente. ¿Qué es la que está aquí? Donde se une el canal La Florida con el canal San Carlos. Hay un bypass que se hace un poco más hacia Puente Alto y se llama La Florida porque encauza el agua para poder mover las turbinas que generan la electricidad para Santiago desde 1908. Ese hecho que lideró Abraham Ovalle con el gran ingeniero Lagarrigue cambiaron la historia de Chile. ¿Por qué? Porque se iluminó Santiago, se vendieron planchas, se vendieron electrodomésticos, la ampolleta, se iluminó Santiago, las marquesinas, no tenían que ir a acostarte tan temprano porque
que había luz. Y algo muy importante también, que es para la movilidad, que son los tranvías. Tranvías que ya vimos y conocimos también la planta donde se electrificaba. Les dejo el video acá para que lo vayan viendo. Pero hay una cosa quizás o igual de importante, que es la radio. La radiotelefonía que reinó, pero por décadas, y por donde nos informábamos, donde nos entreteníamos. La radio es todo un mundo y tiene que ver con este hecho de la Central Florida. El impacto que tuvo sobre la cultura, sobre la vida, el bienestar de los chilenos fue tremendo. Si la planta Florida no hubiese estado acá, si el canal San Carlos no hubiese sido encauzado para juntarse con el Mapocho, hubiésemos tenido electricidad quizás mucho tiempo después, no hubiésemos sido tan avanzados en esa época como lo fuimos. Todo se lo debemos a esta corriente de agua y también a la planta que generó la electricidad. No quiero dejar pasar estas cosas que a mí siempre me llaman la atención y que están un poco asociadas a la muerte, que independientemente estemos hablando de cosas que son innovaciones tecnológicas, progreso para la ciudad, hay gente que lamentablemente pierde la vida, como es el caso de esta nimita, que lamentablemente no tiene nombre para poder preservar su memoria, pero está justo acá abajo de esta torre de alta tensión, que yo me imagino que debe haber sido quizás un niño que estaba jugando, quizás se montó sobre esta torre de alta tensión y perdió la vida electrocutado. Eso es lo que yo me imagino. No hay nada de información en esta nimita, pero sí creo que es muy antigua, debe ser quizás de los años 60, 70. Si alguien de la Florida, de este sector, sabe algo, que lo deje ahí en los comentarios, pero siempre me parece muy llamativo y muy triste esta nimita justo abajo de este lugar. Y siguiendo el lecho del canal San Carlos, acá hay dos animitas más. Una de ellas está mirando hacia el canal San Carlos, mientras que la otra es una casa triangular que no tiene tampoco ninguna información, ninguna de las dos, pero que probablemente sean personas que perdieron la vida ahogadas en este lugar, porque como pueden ver está bastante abierto, no está cercado ni nada, y puede ser que hayan venido acá en época de verano a nadar y lamentablemente se ahogaron. Y estas animitas son bastante rústicas, por lo que se ven bastante antiguas, por lo que ya hemos visto que este canal tiene muchos años, muchos años, entonces probablemente sean de décadas pasadas, quizás 50, 60, no lo sé. Como les dije en la animita anterior, si alguien tiene información, que la deje abajo en los comentarios. Nos seguimos moviendo y llegamos a Tobalaba con Quilín, donde hay un puente muy interesante que les quiero mostrar. Y justo acá al frente está la viña Cousiño Macul, antigua chacra Macul, que si nos damos cuenta, estos pilares guardan mucha similitud con los pilares de la entrada. Entonces muy probablemente este puente haya servido para llevar ganado, llevar carretas desde la viña hasta algunas bodegas que hayan tenido en el sector de allá cruzando el canal San Carlos. Puede haber sido reutilizado perfectamente o refaccionado para este fin, porque es un paso bastante estratégico a esta explanada que se ve acá. Y acá nos damos cuenta que las construcciones antiguas fueron hechas para durar toda la vida, porque este puente está construido aproximadamente como en el año 1850, no hay datos certeros sobre eso. Lo más probable es que el túnel, el espacio por donde pasa el agua que vemos acá, sea original, más o menos de la misma época del que estaba construido en Puente Alto, pero el puente sea quizás una construcción más moderna puesta encima de ese túnel. Muy probablemente, no hay certeza de eso, pero puede ser. Y lo que estábamos pensando también es que quizás hayan existido otros puentes u otros túneles como este o el que vimos en Puente Alto a lo largo de todo el canal San Carlos y que simplemente los sacaron o los destruyeron, no sabemos. Y acá nos damos cuenta que el canal San Carlos va de la mano con la calle Tobalaba, casi desde su origen en cierto modo. Tobalaba es una palabra quechua que dice donde hay tablas, y uno podría decir donde hay tablas antiguamente se hacían puentes y está justo en paralelo al canal. Entonces lo más probable es que el canal San Carlos haya sido rebautizado y su nombre original haya sido el canal Tobalaba. Y ojalá quizá podría volver este canal a llamarse como en su origen Tobalaba quizás, porque llamarse San Carlos no tiene nada que ver con el origen que tiene este canal, que es una palabra de origen quechua, Tobalaba, entonces tiene mucho más sentido, mucha más pertenencia y mucha más raíz que se llame así, a que se llame San Carlos. Que esto hayan sido reutilizaciones de canales mucho más antiguos, como decían los españoles recién llegados, o precolombinos, como decimos hoy día. Así que perfectamente, y como vimos en una parte del canal San Carlos que había un cauce que parecía muy natural, haya sido una reutilización de un canal precolombino. Y aquí viene el canal San Carlos, pasa por debajo de este puente y sigue hasta allá, hasta encontrarse con el río Mapocho.
y aquí es donde finalmente las aguas del río Maipo se unen con las aguas del río Mapocho aproximadamente en el año 1829, siendo terminado finalmente el trazado que ustedes conocen actual, más o menos como en el año 1929. Ahí donde se juntan, el caudal se hace mucho más potente. Entonces la pregunta ¿es el río Maipo o es el río Mapocho acá? Si es mayoritariamente, como ustedes ven, agua del Maipo, el río Mapocho, que le hemos dicho endémicamente Mapocho, ¿es el río Mapocho? Ahí yo les tengo una respuesta. Que como río no es solo el agua, sino la cavidad. Y la cavidad ha estado acá del río Mapocho desde siglos de siglos. Recuerden que cuando se comenzó a hacer el canal San Carlos, fue un trabajo de alguna forma de obra humana, ya sea precolombina, colonial o lo que sea, es una intersección artificial, no es natural. Así que lo que prevalece es por donde pasaba la cavidad, donde corría el caudal del río Mapocho. Por eso así, aunque mayoritariamente es agua del canal del río Maipo, sigue llamándose Mapocho. Y de lo más curioso de todo es que, bueno, vemos acá que viene el río Mapocho con un color de sedimento un poco más oscuro, y allá está toda la salida del río Maipo del canal San Carlos, que se unen y se va hacia abajo, hacia el centro de Santiago, y se ve claramente el cambio de color de cada una de los tipos de agua. Gente random, espero hayan disfrutado este recorrido y yo les dejo este video que es la continuación del canal San Carlos, que es un canal que se va hacia la zona norte de Santiago y que también tiene muchas historias y muchos misterios para que lo sigan viendo. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.